Dios le bendiga, bienvenido una vez más a nuestra programación El Momento de la Verdad con Frank y Willy. ¿Alguna vez usted se ha sentido como que ha perdido el control en su hogar con sus hijos, o que ha sido muy fuerte en la corrección con la vara, o tal vez ha sido muy débil? En alguna ocasión no encuentra qué hacer, y cuando sus hijos cometen una falta, usted lo primero que quiere hacer es tirarle con el vaso, o darle con la mano, o gritar o salir corriendo. Nuestro hermano Willy con nosotros en la palabra. Hoy vamos a dar inicio en la palabra en Proverbios capítulo 13, verso 24. Y dice así, en el nombre de Jesús, amén. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Esta porción me encanta mucho cuando vamos a tratar el tema de criar a nuestros hijos, el cual me ha ayudado bastante también en mi vida personal, con mis 3 hijos. A mi esposa también le ha ayudado bastante. El hogar es el ingrediente social básico para transmitir valores en nuestros hijos. Y aquí, esto es lo que quiere decir en Proverbios, que debemos de usar la vara de la disciplina, pero no usarla incorrectamente. ¿Cómo podemos usar la vara incorrectamente? Bueno, si la usamos muy poco, la usamos incorrectamente. Y si la usamos demasiado fuerte o constantemente, también trae efectos negativos. Por ejemplo, si pudiéramos coger la porción de Elí y ver que Elí era un sumo sacerdote, el cual eso representaba el ser sumo sacerdote, de que tenía que ser ejemplo para la sociedad, tenía que ser ejemplo para la comunidad, y no lo fue, en verdad, no lo fue. Si Frank nos lee en 1 Samuel capítulo 2, verso 12 y verso 22, nos vamos a dar cuenta de algo que resalta muy importante de lo que la palabra, de lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra, conforme agarramos esta historia. Y dice así a la letra, en el nombre de Jesucristo, amén. 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Esto aquí, Dios había establecido que nosotros como padres, hablando en la antigüedad, hablando a su pueblo, al pueblo de Israel, pero, ¿verdad? Tomamos el ejemplo de cómo Dios le dice al pueblo de Israel y nosotros lo tomamos para nosotros también. Pero Dios le dice al pueblo de él que tenían una responsabilidad de enseñarle a sus hijos generación tras generación. Y todavía vemos esa costumbre que ellos tienen hoy día, donde los sábados no trabajan y se la pasan en eso. Es un día de descanso, es el sábado de ellos, donde ahí ellos toman ese día a la semana para enseñarle todo lo que Jehová hizo a los niños. Pero esto requiere dedicación, esto requiere tiempo, esto requiere entrenamiento, como decíamos anteriormente en el video anterior. Si no lo ha visto, le sugerimos que vea esa parte. Y aquí entonces, si tú lees el verso 22, podemos ver que Elí era el tipo de padre que era un alcahuete, que consentía a sus hijos.
Porque si él tenía que ser un ejemplo en la sociedad y en la comunidad y no lo era con su hijo, entonces, ¿qué sería de la comunidad o de la sociedad si el que tenía que poner el ejemplo número uno era flojo con sus hijos? Y vemos entonces que hay dos extremos: el ser muy flojo con tus hijos o el ser muy fuerte. Y el verso 22 resalta algo importante ahí. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Wow, wow. Vemos entonces que sus hijos cometían aberraciones y como él le respondía a ellos: mi hijo, no es cosa buena que yo oigo de ustedes. Teniendo él la autoridad de parte de Dios para quitarlo de su puesto, para ponerlo en disciplina. Porque eso es lo que Dios nos está mandando aquí, donde leímos Proverbio 13, que tenemos que usar la vara, pero no pocas veces y no tampoco mucho. Porque yo he visto, Fran y oyentes, he experimentado, según fui creciendo, personas que sus padres eran muy fuertes con ellos. Y lo que hacía era que ellos se rebelaban. Lo que hacía era que creaba un sentido un resentimiento en contra de sus padres. No porque lo corregían, sino porque no lo hacían bien. Y esto es lo que queremos comunicarte hoy día. Que muchas veces corregimos a nuestros hijos y lo hacemos mal. No lo hacemos efectivamente y causa en ello algo psicológico, algo traumatizante. Y esto no es saludable para su salud mental. No es saludable ni para lo de los padres. Porque cuando vamos a hablar con ellos, no hablamos. Lo que hacemos es que gritamos, nos descomponemos, nos sacan fuera de quicio. Lo que queremos es coger la loma. Lo que queremos es desgaritarnos. Yo recuerdo cuando iba creciendo, mi mamá usaba mucho esa expresión: lo que quisiera coger la loma y desgaritarme y dejarlo botado. Porque es un signo de frustración. Está frustrado y no sabe qué hacer. Y entonces lo que hacemos es que cuando vamos a corregir al muchacho, transmitimos el enojo que tenemos, y por eso hay mal golpe, por eso hay casos que se mueren, los matan a los niños sin querer, porque fue de pique, no le dieron controladamente. Y cuando vayamos a corregir, algo que me ha ayudado en pensar es: ok, ¿para qué lo voy a corregir? ¿Lo voy a corregir para hacerle daño o lo voy a corregir para darle una lección? Ve, hay manera de cómo hacerlo para darle una lección efectiva. Sí, hermano Willy, porque el asunto aquí no es detener el castigo, sino del balance que debemos tener. Correcto. Sí, porque hay que dejar claro que hoy en día en la sociedad, algunos padres se les ha infundido el temor como que no pueden corregir a sus hijos. Sí. Y el padre, como suplidor del hogar, el sustentador, el que protege, el que brinda esa protección y esa seguridad en el hogar, debe de mantener la disciplina con sus hijos cuando se salen fuera de orden o de lo normal. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Sí, es cómo. Debemos de estar pensando siempre. Y si estamos demasiado enfadados en el momento de corregir, no es recomendable hacerlo en ese momento. Porque por eso vemos que cuando usamos la vara desmedidamente o con excesivamente, hay niños que empiezan a guardar eso desde pequeño y se quieren ir de la casa. Cuando un hijo en el hogar lo que más debe de recibir es comprensión
cariño, amor, ternura, que cuando el niño, el joven se exprese de su padre, de su hogar, sea lo máximo para él. Sí. Mi hogar es lo máximo. Mi papá es un héroe. Mi papá es mi ídolo. Mi mamá es mi ídolo. Mi mamá es mi héroe. Que eso es lo que nosotros buscamos con esta enseñanza. Cierto. Usted sabe que es triste que yo me he topado con jóvenes y con personas que no quieren ir a su casa. Porque en su casa lo que hay es guerra. Porque en su casa lo que hay es un ring de boxeo, un ring de pelea. Parecen luchadores. Y ya estos muchachos ya no soportan el ambiente que hay en su casa. Es algo aterrorizante, pero son cosas que están pasando. Y son cosas que nosotros como padres debemos de corregir esas acciones. De entrar en sí, de entrar en una autoanálisis y decir, wow, no lo estoy haciendo bien. Como me enseñaron, como me criaron a mí, no es lo correcto. Porque esa es otra cosa, o una batalla que tenemos, que nosotros tendemos, como decíamos en el video anterior, de corregir de la manera que nos corrigieron a nosotros. Pero lamentablemente no es la manera de Dios corregir. Y es muy difícil romper con esa barrera, romper con esa maldición, porque esas son maldición que nos siguen de generación en generación. Por eso que ustedes dicen, no, pero mira, camina igualito que su papá, habla igualito que su mamá. Son cosas generacionales que vienen, que van pasando de familia a familia. Wow, habla igualito. Se mira, camina igualito. Es por eso. Y son cosas que ya cuando somos nueva criatura, cuando somos ahora que comenzamos a estudiar la palabra y a conocer más y tener esa relación con nuestro Dios, nosotros nos vamos dando cuenta, wow, lo hicieron mal, pero no le debemos de tomar eso en cuenta. Porque era los recursos que ellos tenían en su tiempo. Pero ahora los recursos han cambiado. Ahora cualquier cosa usted hasta lo puede buscar en YouTube o lo puede buscar en Google. O ahora hay gente ya capacitada que pueden ayudarlo. Hay consejería matrimonial, hay consejería pastoral. Hay de todo ahora se ve. Eso antes no se veía. O sea que no debemos de tener temor de pedir ayuda, sí, o sentirnos abochornados o avergonzados de pedirle ayuda a un vecino que sea una pareja o una familia ejemplar en la comunidad. Debemos de acercarnos a esas personas que nosotros admiramos, conversar con ellos, dialogar con un hermano, con un tío. Sí. Continuando de la exasperación con la vara y la vara excesiva, eso es muy peligroso porque hay padres que dicen, no, yo soy el padre y lo que yo digo eso va, y como yo creo así es, y como yo aprendí así es. No, siempre tenemos que estar abiertos para aprender más, porque nunca lo sabemos todo. Hay padres que dicen, a mí no me importa, yo voy a corregir al muchacho, le voy a dar con lo que sea, con la vara, con un látigo, con una correa, con un plato, con una cuchara, con un palo, con un bate. Sí. Y si el muchacho guarda resentimiento o rencor y no quiere sujetarse a algunas leyes en mi hogar, que se largue o que se vaya. O el muchacho cometió un error donde usted le dijo, tú tienes que llegar a las 10 de la noche y no te puede pasar de ese horario. Y por X razón, en este caso, el joven no llegó al horario que el padre le puso porque tuvo algún retraso, un accidente o algo. Y el padre lo que hace es, te dije que no haga eso y te tiene que ir. Y se larga del hogar. Oiga esta anécdota que estoy formando. Y el muchacho se va del hogar. Escuche bien. Y usted lo deja que amanezca afuera con la fiera en el peligro, sin saber a dónde va a dormir. Si ande un tío, un amigo, un hermano, usted no sabe. Usted en su brutalidad en ese momento no pensó, no se sentó a dialogar con el muchacho, no preguntó por qué llegó tarde.
simplemente en su enojo, porque usted es el hombre, usted es el macho, usted es el papá, y lo que usted dice eso va, y el muchacho se lo matan allá afuera. Muere el muchacho porque durmió en la escalera o durmió en un parque y alguien le hizo daño. ¿Cómo usted como padre se sentiría? Nosotros queremos evitar toda esta cosa. Wow. Porque usó la vara verbal desmedidamente, excesivamente. Usó la fuerza bruta de padre, que lo que usted dice, eso va. Muchas veces nosotros cometemos errores como padres y no queremos ser lo suficiente humilde o humillarnos para reconocer que usamos la vara excesivamente. Y no hay bochorno en eso. En inglés dicen, there's no shame in my game. You don't need to have shame. No debe de tener, sentirte avergonzado porque no supiste. Es bueno reconocer, porque es mejor evitar que lamentarnos. Cierto. Y recuerdo, esto me transporta a 18 años atrás, cuando mi esposa y yo tuvimos nuestro primer hijo. Él tenía un carácter muy parecido a cuando yo iba creciendo, pero como yo no tuve que lidiar conmigo mismo, sino mi padre, que incluso le decíamos el ciclón Natán, me di cuenta a través de los años que cada hijo que tú tengas nunca son lo mismo en carácter. Uno tiene un carácter diferente y para uno funciona el aterrorizarlo, para otro funciona el ser agresivo, pero para otro no funciona. Y como era nuevo en lo que es ser padre, 18 años atrás, nuestro primer hijo, porque prácticamente ahí es que donde nosotros aprendemos, es con nuestro primer hijo, nuestra primera hija, en verdad ahí es que aprendemos en lo práctico. Sabemos lo que es después cambiar un pamper, sabemos lo que es dar leche, sabemos lo que es no dormir en la noche. Bueno, yo no, mi esposa, pero siempre he tenido sueños profundos y nunca y yo me despierto, pero bueno, ese es para otro día. Pero sí, comencé a ver que tenía que tener paciencia, no la tenía al principio, no estaba educado, no estaba preparado emocionalmente, no estaba preparado físicamente, incluso cuando tuvimos nuestro primer hijo, acabamos de casarnos. Fue en la luna de miel que la mujer salió preñada. Todavía no conocía bien a mi mujer, cuando ahora hay que también cuidar niños y ahora hay que conocer todos esos cambios, porque esos son los cambios ahora que usted comienza esa vida nueva, especialmente para los que están teniendo, los que van a tener hijos o ya tienen hijos pequeños. Son bien importantes saber esta etapa, porque todavía usted nunca conoce a su pareja bien, e incluso no conociendo a su pareja bien, ahora también conocer a su hijo. O sea, es una tarea grande que nosotros tenemos en conocer a nuestros niños. Por ejemplo, el mayor, como le iba diciendo, hijo mío, no le funcionaba el hablarle áspero, el hablarle firme, fuerte. O sea, fuerte, sí firme, porque siempre hay que usar de firmeza. No se puede ser blandito, ya lo vimos como en el caso de Lee, pero tampoco no se puede ser muy severo. Debe de haber un balance, como decía Fran Carlos, como dice aquí, de usar la vara, pero hay que usarla bien. No funcionaba el ser así. Yo era así mismo cuando pequeño, que luego con el tiempo tuve que ceder en ese sentido del no usar de agresividad y de no usar una autoridad superior, porque en verdad el ser severo no es autoridad. El ser firme, amoroso, equitativo ahí,
eso, firme en su palabra sin cambiar. Eso es autoridad. Pero no el gritarle, no el vocearle, no el decirle mala palabra, no insultarlo, no menospreciarlo, no, nada de eso.